iglesia a disfrutar de ese tipo de estudios. Vayamos al libro de Hechos 21. Les pido nos pongamos de pie todos los que puedan hacerlo. Hechos capítulo 21. Vamos a leer los versículos 1 al 16. Hechos capítulo 21, versículos 1 al 16. Amén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallamos los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nos completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agao, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos a Jerusalén, en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos todo el tiempo cómo debemos vivir esta vida, Dios. Cómo debemos comportarnos como hijos tuyos. Gracias porque has dejado tu palabra para que podamos saber cuál es tu voluntad para nosotros. Gracias por el estudio que hoy has preparado a través de nuestro pastor César Moreno, a quien usas como instrumento, como vasija, Dios, para que nosotros seamos bendecidos, para que seamos instruidos, redarguidos, enseñados, Dios. Te pedimos siempre, Padre, que esa palabra la entendamos como para cada uno de nosotros y no para aquel que está al lado, atrás o para el que no vino. La palabra es propicia para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderla, a guardarla, a vivirla, Dios, para gloria tuya, Dios, y para bendición nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
iglesia lo miraron y lo amonestaron. Sus familiares lo miraron de reojo con enojo. Su esposa de camino a casa siguió castigándolo y juzgándolo por el error que había cometido. Este hombre se sintió tan avergonzado y humillado que nunca más volvió a pisar la iglesia. Ese día, de la tristeza que lo evadía y la vergüenza, se fue con un padre. Todavía nervioso, se le cayó de su mano la copa y la botella de su mesa y salpicó a otros clientes. Las personas que salpicó se acercaron a su mesa y él, esperando malas palabras, quizás una bofetada por lo que había hecho, se acercaron a preguntarle: ¿te has cortado? El mesero se acercó y le trajo una servilleta para que se secase. El conserje trajo un trapero y trapeó el piso donde se derramó el líquido. La gerente de aquel lugar se le acercó y le trajo una copa nueva y lo abrazó y le dijo: no te preocupes, cualquiera puede cometer un error. La enseñanza que nos deja esta anécdota es que muchos cristianos llevan creyentes al infierno por su mala actitud. Ya, déjela ahí, ya que tildo. Prende la luz. Muy charro, ¿no? De eso está lleno internet. Que ayer me topé con eso y yo dije: ¿qué es esa barbaridad? No, y si usted leyera los comentarios después de eso. O sea, entonces, yo vengo a la iglesia, me dicen: apaga el celular, me suena. Ahí, pues aquí, no, pues, si lo regañó el pastor, mijo, de la bulla. Va a un teatro, puede decir que estén en la quinta sinfonía de Filiberto y le suena a usted el celular, a ver si no le dicen: por favor, se retira. En el cine, apague su celular. Ahora en el culto. Entonces pasó eso, pues digamos que sí pasó. Eso es falso. Pero entonces el pobrecito fue para el bar. No, pues, entonces. Y en el bar todo el mundo lo cargó, pues, que porque pobrecito el borracho, pues, que le quebró el guaro. Ese es el tipo de mensajes que muchos cristianos evangélicos en el mundo reparten. ¿Para favorecer qué? ¿Qué favorece eso? En absoluto. Si usted lee los comentarios, todos hablan mal de Cristo y de su novia. ¿Sí sabe cuál es la novia de Cristo? Bien. Hombre, no comparta basura. Lo trae para que usted se dé cuenta y ojalá no avergoncemos de haber compartido la cosa. Como diría el apóstol Pablo: para vergüenza suya lo digo. Eso no le aporta a nada. Hermanos, es algo sencillo. Es como lo sugieres: alguien entra de gorrita y le dice: hermano, por favor, se retira la gorrita. Como en cualquier lugar. Pero muéstrame en la Biblia donde dice que quite la gorra. No, en la Biblia no está. Pero quítate la gorrita, hombre. Es eso, hermano. Entonces, ¿a qué voy, mi hermano? Estamos difundiendo una falsa información acerca de lo que ocurre en el cuerpo de Cristo. Y somos nosotros los que, en lugar de difundir un mensaje del Evangelio, que eso es lo que estamos tratando de predicar, difundimos esa basura, hermano, y creemos que eso nos... Pues, hermano, si Josué o Isabela están alejados de Dios y se comportan mal y hacen malas cosas, yo no tengo por qué decir que ellos se fueron de la iglesia porque les dijeron que le apagara el celular. Hermano, cada quien se va de la iglesia y la Biblia dice por qué usted se va de la iglesia. Dios dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Eso dice la escritura. Pues eso no tiene desperdicio, ese texto. Entonces, hermano, yo digo que amemos al Señor, prediquemos el Evangelio, y como su pastor, amigo, hermano en la fe, le digo: no difunda esta basura, hermano. No la difundamos aquí. Bien, yo les voy a pedir el favor que oremos, y le voy a pedir a Chepe, que está aquí al lado mío, que venga y oremos por... Hoy es un día muy especial. Yo veo muchas mamás, todas pues merecen nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento, y es algo que en el mundo entero se celebra.
Y nosotros como iglesia, como hermanos en la fe, creemos que nunca hay casualidades ni coincidencias, y que si Dios te hizo o te dio el don de ser una mamá, entonces es por su gracia y su bondad. Entonces, el hermano Edwin, yo le voy a pedir el favor que nos acompañe y haga una oración por todas las mamás. Vamos a estar de pie un momento, por favor. A propósito también, felicitamos a todas las mamás, le damos la gloria a Dios por todas las mamás de la iglesia, y hoy curiosamente se cruzó también con otra fecha de celebración. Aquí hay muchas enfermeras en la iglesia y para ellas también nuestras más sinceras felicitaciones. Ya José se encarga de felicitar a los maestros el miércoles, porque el miércoles también. Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque en tu maravillosa voluntad, soberanía, Dios, nos regalaste a cada uno una madre. Es el medio como permites que podamos venir a este mundo, y es la persona como nos bendices grandemente, Dios. En ella está el amor, está la bondad, tantas cualidades, Dios, que tú le has dado. Y a través de ella, a través de la vida de cada uno de nosotros, hemos sentido tu amor a través de ella. Gracias, Señor, por cada una de las madres de la iglesia. Bendíceles, guárdales, Dios. Sabemos que en tus caminos todo es perfecto, Dios, y cada una tiene una cualidad, tiene una forma de ser precisa para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tan maravillosa bendición que nos das. Ayúdales, Dios, a ser las madres que tú quieres que sean, Dios, con sus hijos. Ayúdales, Dios, a honrar tu nombre a través de su rol de madre, que ellas puedan entender que te debe representar a ti, Señor, y que debe buscar siempre el beneficio de sus hijos, pero sobre todo, Dios, que ellos puedan ver el amor tuyo a través de ella, que sean una forma por medio de la cual puedan llegar a tus pies y conocerte cada día más. Gracias, Dios, por nuestras madres. Guárdales, bendíceles y ayúdales a andar este camino que sabemos tiene dificultades, pero que contigo todo es mejor, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, José. Feliz día a las madres. Le enviamos a todas las mamás que no están con nosotros, algunas porque están enfermitas, otras porque los hijos o nietos se las llevaron a pasear, otras como nuestra hermana Gloria Patricia, que está con su esposo, nuestro hermano Néstor en el Perú. Oramos también por ellos y les enviamos un saludo, un abrazo, en realidad a todas las mamás, que el Señor les bendiga y les guarde abundantemente. Esa es nuestra oración siempre. Y bueno, cada quien, como oraba nuestro hermano Edwin, Dios puso la mamá perfecta para los hijos que tiene, y a la mamá le dio los hijos perfectos, no podría conseguirse otros. Es Dios, recuerde, eso no depende de usted, eso no lo controlamos nosotros, es Dios. Y el tema ya del pecado, de la mamá de los hijos, ya ese es otro cuento, pues. Porque, entonces, pastor, y a mí que me tocó una mamá que nos daba con tabla con clavo, mi hijo, ese es el pecado de su mamá. Eso, Dios no le dijo a ella que le diera tabla con clavo, pero sí que lo disciplinara, que a ella le fue la mano con 2 o 3 chuzones que le pegó, pero ya eso es otro cuento, ya de eso no estamos hablando, ¿cierto? Estamos diciendo es que en la sabiduría de Dios yo tuve la mamá que Dios quiso que tuviera. Yo no escogí nacer y de la misma manera, ella no escogió. A lo mejor si hubiera escogido, le hubieran dicho, bueno, doña Fabiola, ya han pasado 50 años de su vida, la vamos a devolver al momento de su matrimonio. ¿Cuáles de esos hijos quiere, pues, con cuáles quiere quedar? A lo mejor diría, no, ninguno. Vivo otros 50 años, pero prefiero ensayar a ver cómo me va con otros. Probablemente, ¿cierto? Pero eso no lo controlamos nosotros, es la soberanía y la providencia de Dios, como la salvación. La salvación es un asunto de la soberanía de Dios. Vamos a Romanos 3, precisamente, donde estamos estudiando
el indulto divino. Dios nos está enseñando acerca del indulto divino. La Biblia dice todos somos pecadores, o sea, todos somos culpables, porque esa frase, todos somos pecadores, es cierta, pero lamentablemente la hemos usado como para escudarnos. Es como cuando decimos, no, todos somos débiles, o todos somos humanos. Se está volviendo esa frase como para excusar nuestro pecado. O sea, como yo hago lo que hago, y pues, es que yo soy muy pecador. Sí, ¿y qué estás haciendo para eso? ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo para ese pecado? No te estás haciendo nada para eso, ¿cierto? Es una frase muy de nosotros. Vos no te estás haciendo nada como para eso. Cuando alguien, por ejemplo, lo están peinando y se le salen por aquí unas cositas caminando, cuando alguien se quita los tenis y empieza pues como una fragancia, entonces usted dice, bueno, no te estás haciendo nada para eso. Es más o menos así, o sea, le están diciendo, usted es responsable, hermano, o sea, eso no es así, como que eso no le va a quitar sol, usted tiene que bañarse y expulgarse, usted tiene que lavarse los pies o pelarse el hueso, usted tiene que algo en la cosa, pero lo que Dios está diciendo, usted tiene que hacer algo. Ahora, en el tema de la salvación, Dios es soberano, pero Dios a usted y a mí nos dice, la salvación, eso dice el Señor Jesucristo, a todo aquel que cree. Eso no es así como que vos y yo podemos hacer el camino hacia el Padre, no lo podemos hacer. Listo, entonces vimos en Romanos, la primera parte, que la justicia está separada de la ley. Versículo 21, léalo, hermano Wilson, por favor. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Exacto, entonces la justicia está separada de la ley, o sea, no hay nada que usted y yo podamos hacer de buenas obras para ganarnos la justificación. Nadie se gana la justificación, no importa quién sea, ninguno compra o se gana el favor de Dios para salvación, ni para nada, ni para santificación. O sea, Dios me salva porque Él quiere, eso es claro, ¿cierto? Dios me salva porque Él es soberano y Él dice, yo voy a salvar a César. Pero es que no es que Dios dijo, a ver, ¿a quién salvará hoy? No, desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, yo ya estoy elegido. Es diferente al hecho de como Dios, a ver qué hago. No, ya Dios me escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué Él quiso? Porque es soberano. Eso no tiene nada que ver con mis obras. Yo no había nacido. Y Dios, lo estudiaremos en Romanos 9, pone un ejemplo de Jacob y Esaú. Y Dios habla de ellos y dice que no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios quiso. Eso se llama soberanía. Dios es soberano en mi salvación y también en mi santificación. O sea que yo no me puedo ganar el favor de Dios para que Dios me haga un mejor hijo suyo. Estamos aprendiendo los sábados en la mañana acerca de ejercítate para la piedad. O sea, Dios me está diciendo, usted, bueno, yo te salvo, César, te santifico, pero hay cosas en tu vida cristiana en las que te tenés que entrenar, porque naturalmente vos no lo querés hacer. El segundo punto, los versículos 22 y 23, hermano Wilson, vamos a leerlo porque vamos a mirar que la justicia es por medio de la fe. 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas del Antiguo Testamento estaban señalando ¿hacia dónde? Hacia Cristo, hacia una persona, el Evangelio, la buena noticia del Evangelio, que es Jesucristo. Está todo en el Antiguo Testamento. Cada rito, cada ceremonia, cada figura, cada tipo, cada simbolismo está apuntando hacia Jesús, todo hacia Jesús. El tema de las Escrituras es Cristo. Todo está apuntando hacia Cristo. Cristo viene, el Padre ha hablado, como dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, ya se ha hablado por los padres, por los profetas, por la ley, ya se habló. Ahora está el Hijo, ahí está el Hijo. Ya no hay nada más que decir acerca del cumplimiento de esa promesa, ya se cumplió. Todos los tipos del Antiguo Testamento, ya todo el simbolismo del Antiguo Testamento, llega a Cristo y dice, ahí se cumplió. No hay nada más que decir.
todo apunta al camino de salvación, y ese camino de salvación es una persona, es Jesucristo. No hay más camino de salvación. No está el camino de las buenas obras. No hay manera de salvarnos haciendo buenas cosas. Si nosotros pensamos o decimos que yo me salvo por creer en Cristo más mis buenas obras, eso es una doctrina o teología que enseña la religión popular. Por eso nosotros hoy seguimos predicando el mismo evangelio que se predicó en los días de Cristo. Vi una imagen que decía, ¿cuándo se fundó tu religión? Así decía, tu religión. Entonces nosotros, según esa foto que puso yo no sé quién, que la religión de nosotros, por decirlo así, se empezó en 1500, ¿qué te importa? Pero el cristianismo fiel, verdadero, histórico, no empezó en 1500 cuando Lutero o cuando Juan Calvino. Eso es un error histórico. O sea, es como decir que el pensamiento bolivariano empezó con Hugo Chávez, porque él fue el que empezó a hablar más duro de eso. Pero Bolívar murió hace mucho tiempo, ya lo enterraron, creo que ya está, le acaban los huesos, me imagino, lo que sea. Pero no podemos decir, o sea, es un error histórico decir eso. Es que el cristianismo, si usted lee en el libro de Hechos, empezó con un grupo de personas que los llamaban los del camino. Y a esos del camino eran todos los seguidores de Jesús. Con los seguidores de Jesús, después para insultarlos les decían cristianos. Así que toda persona que se confiesa seguidor de Jesús desde los días de los apóstoles, o sea, cuando el Señor asciende, 50 días después de la resurrección, entonces el Señor asciende y los empiezan a llamar, sí, todos los del camino, todos esos cristianos los empiezan a llamar así. O sea que el cristianismo no es que empieza ahora en 1500, no es que, sino que es algo que se empieza a llamar así, pero realmente el cristianismo, ¿qué viene siendo? La iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no se menciona en 1500, sino que el pueblo de Dios, yo me tengo que remitir al Antiguo Testamento y tengo que pensar que Dios escogió para sí un pueblo. Y hay un nombre, y muy antiguo. ¿Sí saben cuál es ese nombre? El Padre Abraham. Y por medio de él Dios escogió un pueblo para sí. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que decir, Dios ha escogido una forma única desde siempre de salvarse. Y nadie en toda la historia en la Biblia, en la historia de la redención, se ha salvado por obras. Nadie se ha salvado por ser bueno, por pertenecer a un grupo de personas, por realizar cierto tipo de ritos, por hacer esto más esto. Solamente por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, Dios te regala, porque la gracia es eso, un don, el regalo de Dios de la fe. O sea, Dios te regala esa habilidad, por decirlo de esa manera, de que tengas fe o que pongas tu confianza en Jesucristo, en la obra que hizo, en la historia de la redención, y creer que todo lo que Dios ha hecho desde Adán hasta el último de los días es una obra soberana de Dios para salvarme a mí. O sea, Dios está salvando gente hoy, sigue salvando hoy, pero sigue salvando de la misma manera, no ha cambiado, ni va a cambiar. Entonces, cuando hay una religión, cualquiera sea, que diga que usted se salva, sí, crea en Jesucristo, es que ahí, si usted mira el Islam, por ejemplo, ellos creen en Jesús como un profeta muy grande, pero no creen en Jesús como el Mesías, como Dios, ni como Salvador. El hecho de que crea no significa o le da el título, porque hay gente que dice, no, pero yo creo, simplemente creo. Pues los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Entonces hay que entender el concepto de creer en la Biblia, porque el Señor está diciendo, vos no te salvás, César, por la obra de creer. Algunos, el creer se nos vuelve como un tipo de obediencia, o sea, como un tipo de obra. Entonces yo me voy a salvar porque yo creo. No, creo porque soy salvo, es diferente. Yo no me salvo porque creo.
sino que creo porque ya soy salvo. Si no soy salvo, no tengo vida. Si no tengo vida, no tengo el Espíritu Santo de Dios. Y no puedo llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, si no he nacido de nuevo, no voy a creer en Cristo. O sea que es algo que tiene que ocurrir, pues llamémoslo en el mismo momento, pero dentro de ese mismo momento, en ese instante, pasan varias cosas en un orden. Primero tengo vida, para poder tener al Espíritu Santo y un espíritu nuevo, y para poder llamar a Jesús Señor y Salvador. De eso no puedo. No es que creo y después me salvo. Por creer Dios me da vida, porque eso es salvación por obras. Ahora, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por toda la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todo eso nos debe ayudar a entender que se nos requiere obedecer a Dios, pero nuestra obediencia no nos salva. Dios quiere que yo obedezca ahora que soy salvo. De hecho, en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que Dios lo salvó a usted por gracia y le dio a usted el regalo de la fe para que usted extendiera la mano y recibiera el regalo de lo que es la salvación. Usted lo recibe, pero cuando usted lo recibe, dice Dios que Él desde antes de la fundación del mundo ya había preparado para usted como un paquete de obras, de obediencia que usted iba a hacer, pero porque ya tiene la capacidad de hacer buenas obras para glorificar a Dios. O sea, Dios, ¿qué quiere de cada uno de sus hijos? Obediencia. Esa es la frase más famosa de hoy. A mí no me traiga nada, manéjese bien. Esa es la frase de hoy, el día todas las mamás piden eso, y en realidad sí. Yo digo que una mamá que tenga un hijo que sea problemático, difícil, tal vez en adicciones o relacionado con personas incorrectas, yo creo que la mamá diría: ¿cuánto daría yo por tener a este muchacho aquí bien juicioso? Y ese sería el mejor regalo. Y lo pensamos nosotros que somos imperfectos, pero es porque tenemos un sentido de justicia dado por Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Dios el Padre eterno demanda de sus hijos, obediencia. De los que no son hijos, pues Él es Dios y sabe que el que no es hijo no quiere obedecer a Dios y quiere vivir es para sí, para su propia gloria y demás. Entonces, habla de nuestras justicias, el texto, de justicia y de obras, pero ahora que estamos en Cristo, todo lo que hacemos es hecho en Cristo, o sea, en obediencia al Señor. Son el resultado y la evidencia de que somos salvos. Entonces, la obediencia mía ahora es la obediencia es una evidencia de que he nacido de nuevo. La obediencia mía debe ser para testimonio a las personas de que soy nueva criatura. Pero la diferencia es que ahora yo no vivo con esa esclavitud de tengo que, como si hubiera una lista en mi bolsillo de lo que debo de hacer y otra aquí de lo que no debo hacer. Simplemente ahora tengo a Cristo, el Espíritu Santo gobierna mi corazón y su palabra me transforma. Y de manera sobrenatural ya quiero obedecer. Nadie me está obligando, nadie me amenaza, porque el fariseísmo se destaca es por eso. ¿Por qué se destacaba el fariseísmo que Jesús lo expuso tanto en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? Porque ellos enseñaban un tipo de teología que se basaba en recompensas y en castigos. Eso es del Antiguo Testamento. Eso no habla de nuevo nacimiento, porque todo eso era para aparentar delante de los hombres. Entonces, es como el hijo que obedece, pero para no tener un castigo, y obedece para ganar una recompensa, pero no por amor. ¿Dónde leemos eso? En Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo. Están los dos hijos. El uno era un licencioso, lujurioso, y se iba a andar por allá. No le importaba al papá, él no le importaba.
De hecho, papá, deme la plata, pues que, mío, pero es que la herencia cuando me muera, no, pues para mí usted ya murió, deme la plata. Y el otro tampoco le importaba al papá. Decía, no, papá, yo sí me quedo al lado suyo, pero ¿qué me va a dar? Era lo mismo. O sea, ninguno de los dos, su corazón era del padre, ninguno de los dos. Normalmente nos han enseñado que el mal hijo era el primero, pero según Jesucristo los dos hijos eran malos. Y de hecho, el licencioso se arrepintió, el otro no. El otro confiaba en su justicia. Ese representaba a los fariseos, a los escribas de los días de Jesús. Pero también nos representa a nosotros. Cuando obedecemos a Dios por miedo al castigo, a las consecuencias. Es como que yo no voy a hacer esto porque va y de pronto me pasa tal cosa. Eso es fariseísmo. Porque nosotros deberíamos obedecer a Dios, porque para eso fuimos salvos, para obedecer a Dios, pero por amor, por gratitud, porque hemos entendido el gran amor con que Dios nos ha amado, porque es que ninguno de nosotros merecíamos el amor de Dios, ninguno de nosotros. No ha habido ni una sola persona en todo el universo que merezca el amor de Dios. Ha sido siempre por gracia. Dios quiso salvarnos. Porque por el más pequeñito, pongámoslo así, del pecado que usted haya cometido, y digamos que ese es el único pecado que usted haya cometido, por eso murió Jesús. Digamos que usted fuera el único ser humano sobre la tierra, porque nos gusta pensar engallada, cuando tenemos para echarle la culpa a todo el mundo, decimos, sí, Jesús murió por todos, sí, todos somos muy pecadores. Listo, César, vos sos solo en el universo. Y el único pecado que cometiste fue comerte algo que Dios te dijo que no te comieras. ¿Sí se acuerda de quién hizo eso? Una señora. A esa sí no le celebraron el Día de la Madre por... Solo cometió ese pecado. Y por ese pecado el Señor dijo en Génesis 3:15, un hijo de ella va a morir. Estoy parafraseando, porque en realidad dice que la simiente de la simiente suya será herido en el calcañar. Usted ya sabe que ese es el protoevangelio. Y Dios dijo ahí en Génesis 3:15, apenas estaba empezando la humanidad, dijo, y el hijo mío va a morir. O sea, era algo que se había pensado desde antes de la fundación del mundo, y ya había sido destinado que iba a morir por ese solo pecado que cometió esa señora. Así que podemos pensar, yo soy el único. Entonces yo no me las puedo dar de mucho, porque tengo que pensar, por uno solo de mis pecados Cristo murió en la cruz, y de esa manera. O sea, no es que si hubiera sido solo ese pecado, Jesús le hubieran dicho, Pau no, lo torturaron. Él tenía que morir así. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo murió para darnos la salvación, pero ahora yo, que soy salvo, no tengo que hacer obediencias para ganarme la salvación o el favor de Dios. Obedezco como gratitud, como una vida de contentamiento, porque entiendo el amor de Dios por mí, y a medida que comprendo más el amor de Dios por mí, mi deseo por Dios aumenta. Voy creciendo en esa pasión por Dios cada vez más. De ahí que el creyente alejado de las escrituras, de la iglesia, de la palabra, cree que lo merece todo y Dios comprende. Y es ese tipo de lenguaje tan laxo que ha permeado la vida de la iglesia. Y bueno, y por eso pensábamos que no, Dios, con tal de que me vaya para el cielo, así no es. De más que sí, yo no voy a decir quién va o quién no va para el cielo o el infierno. Sé que los que creen cielo y los que no creen el infierno, pero de ahí yo no sé quién sí y quién no. Pero Dios demanda de sus hijos obediencia. La ley de Dios sigue vigente y debe ser obedecida. Debe ser obedecida. Pero nosotros, ¿qué sabemos sobre esa ley que debe ser obedecida? Que nunca la vamos a obedecer, no completamente, no perfectamente. Puede que yo honre a mis padres como un mandamiento hoy, pero no los voy a honrar de forma perfecta y completa. Y con todos
los puntos de esa ley. Porque la ley no solamente me está diciendo honra a su padre y su madre, pero ¿cómo lo honro? Ah, no, le doy una olla atómica al día a la madre. Sí, está bien, pero eso es deshonra antes, para ponerle más trabajo. Le doy un corte, terlete, y la mamá no sabe ni coser, ni tiene máquina. O sea que le puso un gasto porque tiene que ir donde la modista que cobra 800,000 pesos por hacerle un vestido y se lo deja chueco. No, así se usa, más largo aquí que aquí y sin una manga. De ahí se lo inventaron. ¿Usted creyó que eso es moda? Eso lo inventaron. Eso fue una modista que le olvidó ponerle la otra manga y dijo, así se está usando, así se lo está poniendo Karol G. Y ya salió la moda, un lado más largo que otro y punto. Colabore, mi hermano. Pero no debes hablar de tus padres, debes hablarle en un tono respetuoso siempre. Tu obediencia a tus padres debe ser inmediata. Si no le obedece a su mamá, cuando le dice que haga algo y no lo obedece, inmediatamente está desobedeciendo, dice Dios. La obediencia tiene que ir ya. Mi hijo, tráigame esas chanclas, ya. Ahorita ya es desobediencia. O sea que ya que deshonró a la mamá que lo mandó por ya la deshonró. Y si la deshonró, entonces ya quebrantó ¿qué? El mandamiento, o sea que ya ¿qué? Pecó. Ay, o sea que no traer las chanclas es pecado, porque así ya le hablan a uno. Hace 70, 80 años nadie hablaba así. Decían amén, 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 gloria a Dios, aleluya. Hoy en día, oiga, no, ya mi mamá creerá que voy a ir hoy a recogerle las chanclas. No, la Biblia dice, la obediencia tiene que ser inmediata y completa. No es más o menos la obediencia. Ay, mi hijo, arregle cocina. Sí, señor, ahí mismo arregla cocina y ahí mismo tiene que empezar y lavar los trastes y secar los trastes y guardar los trastes, limpiar el pollo, barrer la cocina, trapear la cocina y que cuando usted la mire esté todo listo. Así se arregla cocina. Pero eso sí es que, oye, ¿y eso que hay ahí? Los dejé remojando. Dejó remojando las ollas, los platos, las cucharas, dejó todo remojando. No, pues. Y pone, no, y es conchudo, pone la escoba a un lado. Es que ahorita cuando termine barro. Y esa escoba ahí ya le crecen telarañas como si fuera adornada para Halloween. Y eso ya es viejo, esa escoba ya 6 meses. Y hoy sí, ¿cuándo vas a barrer? Ya no hay por dónde entrar, por las hojas y todo eso. Pero eso es deshonra. Si es deshonra, quebrantar mandamiento, pecar contra Dios primero. La obediencia es inmediata y es completa y alegre. Si no, está deshonrando a sus padres. Entonces alguien dirá, pastor, pues aquí estamos casi todos papás, aquí muy poquitos hijos. ¿Estamos de algún lado de la moneda o no? Porque yo soy responsable de hacer que los hijos míos obedezcan así, porque o si no, los estoy dejando pecar. Soy yo el que estoy favoreciendo el pecado en sus vidas. Y después ellos rendirán cuenta a Dios, o tal vez, ni siquiera quieran saber nada de Dios. Es que la ley está vigente y hay que obedecerla. Hay que obedecerla. Y con todos sus puntos. Es como Jesús cuando decía sobre el adulterio. ¿Qué decía Jesús sobre el adulterio? Para los días de Jesús se volvió el lenguaje común que era, no, con tal de que no se acueste con ella. Entonces muchas personas decían, no, pues que yo no me acuesto con ella. Sí, pero vos le echas tu mirada codiciosa y lujuriosa a las mujeres. ¿Qué dice Dios? Ya adulteró, quebrantó el mandamiento, por lo tanto pecó contra Dios. Y así el Señor viene hablando. Entonces, la ley sigue vigente y debe ser obedecida. Sabemos que no la podemos obedecer perfectamente, solo Jesús lo hizo. Y esa es la razón por la que Él es nuestra justicia. O sea, si usted, entonces yo voy al Padre
Y el Señor podría sacar una lista infinita de todos mis pecados, de los escandalosos y de los que no son tanto, de esos de motivación del corazón, que nadie nunca jamás supo, pero fue una motivación. O sea, como cuando usted solo en la fila y con una cara como de que está tranquilo y mira a todos, buenas, ¿cómo está? Pero en su corazón ya ahorcó la cajera por veloz, la del éxito. Porque las de uno son unas tesas. Eso es que quiebran todo, riegan todos los jabones, queda todo como una mezcla, pero tesas. Las del éxito le miran todo el código de barras, lo leen, miran todas las especificaciones, lo miran a usted si le sirve. Señor, usted sí se va a comer esto. Es que esto yo veo su cuerpo. No. Y se demora. Entonces, y usted es así, tranquilo. Sí, amén. Acabo de salir del culto. Paciencia y amor. Pues ya en su corazón la ahorcó y la botó en bolsas. Vea, es que ya pasó y uno dice, ¿y eso quién lo vio? Nadie, pero Dios sí. Y Dios dice, esa motivación de tu corazón ya es pecado. Entonces, si Dios sacara la lista y dijera, vamos a pagar por orden alfabético, Héctor Arias. Primero Arias y después Arteaga, la esposa. Salen ahí, toda la lista. Y eso así, y nosotros, ¿para qué horas? Pues 3 de la tarde y eso así, 4, ¿sí? Hacemos una vigilia, mañana festivo y todos los días. Y no hemos pasado de Héctor. Y después, imagina cuando llegan a mí, y ahora la lista no acaba. Entonces, si Dios hiciera eso, que por ahí hay un video también de eso, que usted va entrando y le sacan su lista, y entonces una lista blanca y le ponen un trapo blanco y que usted entra, basado en obras, eso es muy, muy romano ese video. Porque está basado en obras y parece muy bonito, pero eso es falso. Porque a usted no le van a sacar lista, porque esa lista dice Colosenses, capítulo 2, que ya quedó clavada ¿dónde? Y Jesús dijo, y vea, demonios, así, demonios, va a los pecados de César. Como cuando el abogado dice, voy a hablar mal de usted. No, doctor, ¿cómo vas a hablar mal de mí? Para que no tenga nada de qué más hablar. Lo voy a exponer, voy a decir todo lo malo que usted. Ah, bueno, ustedes dicen todo lo malo. Y ya el otro quiere acusarlo y dice, ¿de qué lo va a acusar? Así es. Entonces cuando el demonio viene, y César, y vos, porque el demonio es así. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que es el acusador suyo. Cuando usted tiene eso que usted dice, pero ¿por qué? Un pecado del 98. Y usted pensando en eso, pues yo, ¿por qué lo hice? Y le hasta escalofrío como escaramuza de solo pensar lo que hizo en el 98. Y dice, gracias a Dios no habían celulares en esa época. Sí, porque muchos saldrían haciendo sus travesuras. Y usted pensando en eso, ¿quién está haciendo que usted piense en eso? No es el Espíritu Santo. Si a usted ya le perdonaron todos esos pecados. ¿Quién? Satanás. Satanás quiere que usted piense en eso. Es un acusador, él es un mentiroso y busca desanimarlo a usted. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted y yo, ¿cuál lista y cuál nada? Mis pecados quedaron ahí. Y Dios, el Señor, en la cruz los clavó y los puso públicamente. ¿Y qué hizo? Rompió esos pecados, porque es que se acostumbraba que el que tenía una deuda, entonces por ejemplo yo tengo una deuda con Nelson, ¿cierto? Entonces Nelson cogía la letra, ustedes sí saben porque ustedes están con los pagadiarios. No, aquí nadie mete pagadiarios, no va a hacer eso, hombre. Le digo que lo esclavizan, es que eso dice Proverbios. El que le debe a otro, esclavo es del que le debe. Es la sabiduría de Dios, infinita. Yo le debo a Nelson. Entonces Nelson cogía la letra y decía, la cortaba. Él se llevaba la mitad. Y la otra mitad la ponía en la puerta de mi casa. Todo el que pasaba decía, como en los edificios con la administración, el del 400, que uno para qué lee eso. Usted lo va a pagar. Ay, el del 408 no ha pagado. El del 308, ¿y quién la ve? Véala, mala paga. Yo sí decía, esa con todo ese es pura buchipluma. Exacto, entonces así era. Y así eran los días de la antigüedad. A usted le miraba, todo el mundo sabía que usted tenía una deuda, era pública. ¿Y qué hizo Jesús? Pasó por su casa, arrancó la mitad, le quitó la mitad y la clavó en la cruz y dice, yo pago por él. Él pagó por mí. Por eso Él es mi justicia. Porque yo nunca
nunca jamás voy a poder obedecer completa ni perfectamente la justicia que Dios demanda en la ley. Nunca. Nunca. No voy a ser lo suficientemente bueno ni como esposo, ni como padre, ni como pastor, ni como hermano en la fe. Nunca, nunca voy a poder, aunque quiero, pero nunca voy a poder. ¿Por qué no puedo? Porque hay un remanente de pecado en mí. Por eso tengo que aferrarme a la justicia de Cristo, porque Él sí, todos los días de su vida fue perfecto, fue obediente, nunca pecó. Nunca fue un mal hijo, ni una mala persona, ni un mal vecino, nunca. Entonces esa justicia de Cristo es a lo único que me puedo yo aferrar. Entonces cuando alguien me va a culpar a mí, yo estoy detrás de él. Y cuando el enemigo me quiere culpar o acusar, o cuando los enemigos de Dios y míos quieren acusarme o culparme, y entonces dice el Espíritu Santo, y ve, ¿quién va a culpar a César? Y hace una pregunta retórica que nadie puede responder. ¿Y quién lo va a condenar? Y todos en silencio. ¿Y quién va a acusar a los escogidos de Cristo? ¿Quién? Nadie. Porque es que Él ya pagó, el que está sentado en el trono y el Cordero, Él ya pagó. Su justicia son de Él, no hay de qué acusarlo. Y el Padre, ya que es el juez justo, ya lo declaró justo. Usted ya no puede declararlo culpable a alguien que ha sido declarado justo. Por eso la ley sigue vigente. Tengo que obedecer a Dios, claro que sí, pero no para ganarme la salvación ni la justicia, porque ya, por gracia, porque yo no tuve que pagar nada por eso, fue gratis, que Dios quiso salvarme. Entonces todo el castigo que yo merecía por cada uno de los millones de pecados que he cometido y que con toda seguridad cometeré hasta el día de mi muerte, Jesús dice, no, yo ya los pagué y ya los clavé en la cruz y los puse públicos, para que las huestes espirituales de maldad sepan que esa deuda ya se pagó. La suya también, mi hermano. No es la deuda de los pastores, ¿no? Entonces, ¿cómo quiere Dios que viva yo? Yo ya sé eso, sé que no voy a ir al infierno, por eso no tengo culpa por el pecado, duermo tranquilo y en paz, dice la Escritura en el Salmo 4:8, que se lo enseñamos a los niños, sobre todo cuando tienen miedo. ¿Qué dice? Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Eso no se trata solo de cuando hay truenos y cuando hay temblores, eso es para toda la vida. Yo puedo tener esa confianza y tener paz en mi corazón porque Cristo murió y resucitó por mí. Él es mi justicia. Nadie me puede acusar. La obediencia a la ley no me salva, ni me justifica, ni puedo obedecerla perfectamente. No quita mi culpa. La ley no. La obediencia a la ley no lo puede hacer. Entonces alguien dirá, no, pues entonces ¿para qué uno obedece a Dios? Pastor, entonces es inútil obedecer a Dios. No, jamás. Jamás será un desperdicio la obediencia a Dios. Siempre y cuando no sea para alcanzar méritos. Que nuestra obediencia no sea para alcanzar favores de Dios. Mire, es que nosotros los cristianos, por eso puse el video ahora, porque nosotros somos los que nos encargamos de enseñar falso evangelio. Cuando le enseñamos a la gente, vea, hay un tema, el tema del diezmo. Diezma, hermano, porque si no vendrá el devorador. Mire, no, usted no diezma, no diezme. Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Mira, porque es que lo que Dios le dijo al profeta Malaquías era para la gente de los días de Malaquías. Y nosotros hoy entonces, mi hijo, Dios dice, ve César, yo te voy a dar una prosperidad diferente a la de Diana, a la de Mónica, a la de Consuelo. Yo te voy a bendecir de tal manera. Conforme a eso, Walter, termina la frase. ¿Conforme a eso qué? Diga duro.
dice Dios. Cada uno dé, primero, como propuso, no con tristeza, porque algunos sacan a Gaitán llorando. ¿Sí sale ya Gaitán? No, Gaitán es de 1000, ya ni sale. Y más del 19 de abril, no. Gaitán es del 19, no, hombre. Saquemos más, no, pero es que el que a qué, este guerrillero. A Gabriel García Márquez, no, pero no lo cataloguemos así, pobre guerrillerito. Lo sacan llorando. Entonces Dios dice, ni por tristeza, ni por necesidad, porque algunos negocian con Dios. Si, Dios qué dice Dios? Él ama al dar. O sea, aquel que entiende que no merece lo que tiene en el bolsillo, que le debe antes a Dios, como dice José, antes le debo a Dios, y que ha entendido que conforme sea prosperado, pues da. Entonces, esa frase de manipulación, si no das va a venir el demonio y vas a perder el trabajo y te van a coger y te van a dar enfermedades y se te van a torcer las manos y yo doy palabra de maldición para todos. No pasa, no le crea, no se asuste. Créale a Dios y sea agradecido. Si usted dice, Dios me ha bendecido así, hombre, como dice el apóstol Pablo, Dios me bendice a mí en lo espiritual, yo voy a bendecir la iglesia en lo material, para de contar. ¿Cuánto? Conforme haya sido prosperado. Es el mensaje más claro. Es que el diezmo es el piso apenas, el piso. Era una enseñanza, recuerde, todo apunta al antitipo, al Nuevo Testamento. Entonces, hermano, no ganamos favores de Dios. No es que de 1000 para ganarse 100,000. No haga ese tipo de negocios, eso no es, no, hermano. Usted, el que le dice, meta 10,000, hermano, y Dios le va a multiplicar, va a revisar en su cuenta y encontrará. Va, usted revisa su cuenta y lo único que se va a dar cuenta es que ya le faltan 10,000. La única cuenta que crece en la forma en que dicen esos es la del que dijo pacte y tal cosa. No. Nosotros, por obediencia, no nos ganamos el perdón de Dios ni las bendiciones. Una vez una muchacha y se accidentó. Yo vi el accidente. Recogimos esa muchacha, la montamos a un taxi, íbamos para el centro de salud aquí en Manrique, y yendo hacia allá, pues íbamos en la banca de atrás con la muchacha haciendo reanimación. Yo no sabía, yo creo que le fracturé costillas, la clavícula, le saqué no sé qué, pero llegó casi, yo creo que peor de la caída. Claro, es que mientras yo la llevaba, la mamá de la muchacha que estaba en el carro decía, Señor, no permitas que mi hija se muera, porque parecía que se iba a morir. No permitas que se muera, yo diezmo, Señor, yo diezmo. O sea, y yo decía, bueno, esperemos primero que muera y después hablamos con esta señora. ¿Cómo que yo diezmo? O sea, le estás cobrando a Dios medicina prepagada. Señor, atiéndamela porque es que yo he pagado. Eso no es así. Usted no se gana el favor de Dios ni compra bendiciones de Dios. Es más, usted puede hacer algo hoy a favor de la iglesia, a favor de un familiar, a favor de su mamá, y mañana llega al trabajo y le dicen, ve, hombre, que te pases por gestión humana. Cuando uno le dicen eso, tiemble, mijo, porque es que ahí sí sabe uno que le van a dar una calurosa despedida. Y entonces yo di, sí, mi hijo, pues que quién le está, usted está comprando la bendición a Dios. Es que a Dios no le compran favores, ni bendición, ni salvación, ni santificación. Recuerde lo que acabamos de decir sobre el dar. Usted da porque es su necesidad de amar, no más. No ganamos perdón de Dios ni bendiciones, hermano. Al contrario, la obediencia a Dios es el resultado de un corazón agradecido, que ama a Dios, que adora a Dios, que exalta a Dios en todos los lugares. Es que nosotros no dejamos de ser embajadores de Cristo cuando salimos de aquí. Yo sigo representando al Rey, al que pertenezco, aun cuando salga de aquí. Entonces ahora por la noche, no sé, en su casa, cuando tenga usted familiares, porque además que habrán familiares que no son cristianos, y entonces empiecen a poner la víspera de Año Nuevo y todas esas cosas, y entonces usted ahí es donde sigue representando al Rey. Usted ve la vida,
no cambia. Usted sigue siendo un hijo de Dios. Y ahí los otros tendrán su víspera de Año Nuevo, pero usted sigue representando al Rey. Con una vida que exalta, adora, agradece a Dios en todos los lugares, en todas las esferas de su vida, donde usted viva. La obediencia gozosa es el producto o resultado de un corazón que ha sido profundamente afectado por el Evangelio, por Cristo Jesús. Eso no es religiosidad, eso es cristianismo puro. Eso es. No es ser un fariseo, no es por miedo, no es por las recompensas, es simplemente porque Dios me amó a mí, me ha hecho tanto por mí, me ha librado de la condenación eterna, del control del pecado, ya no me gobierna el pecado y ya no tengo la culpa del pecado. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no vivir para Cristo Jesús? Entonces, un día como hoy o cualquier día del año, donde esté, como dice la canción, donde esté y con quien esté, y entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Usted, donde esté y con quien esté, hermano, usted es un hijo de Dios. Refléjelo a Él. Recuerde, sus palabras, pensamientos y sus acciones no le pertenecen ya. A Cristo lo compró. Déjelo ver a Él. Que la gente diga, este tiene un dueño real y es Jesús. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Padre, gracias por esta salvación tan grande. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, por tu sacrificio. Ninguno de nosotros merecía nada, ni merece estar aquí siquiera. No merecemos ni la ropa que tenemos puesta, no merecemos el aire que respiramos, la comida que tomamos, no la merecemos. Tenemos que reconocerlo, Señor, porque no hemos ofendido a cualquiera, a una criatura, hemos ofendido al Creador. Sin embargo, nos salvaste, nos diste la justicia de Cristo por la fe. Y aquí, oh Dios, cantamos y alabamos y adoramos, no basado en nuestras justicias, sino en la justicia de Cristo. Y por eso, por los méritos de Jesús, no los nuestros, hoy podemos cantar, levantar nuestras manos. Es por los méritos de Cristo Jesús que hoy podemos adorarte, Padre Celestial. ¿De qué jactarnos si todo lo que tenemos es un regalo, Señor? Ayúdanos, oh Dios, en nuestra incredulidad, para que aprendamos a vivir agradecidos, Señor, que no le demandemos a nadie, que no le exijamos a nadie, Dios, porque es que si alguien hace algo, por mínimo que sea, por nosotros, es gracia. Señor, si alguien no nos ofende, si alguien no nos hace daño, es pura gracia tuya, porque estamos en un mundo caído, lleno de pecadores, que lo normal y natural es que viviéramos en una guerra perpetua, pero tenemos mucha paz, vivimos en una relativa armonía con nuestros vecinos, con nuestros amigos y familiares. Eso es por tu gracia. Cristo compró en la cruz que tuviéramos la paz de poder predicar a esta hora en una reunión de puertas abiertas. Compró para nosotros la bendición de que hoy podamos estar todavía proclamando el Evangelio. Padre, ¿cómo no estar agradecido contigo y cómo no adorarte y cómo no querer vivir cada día de nuestras vidas por lo que nos queda, vivir para agradarte y complacerte, Señor? Por eso en este momento te pedimos perdón, porque hemos sido muchas veces desagradecidos. Hemos olvidado contentarnos en lo que nos das y en lo que haces por nosotros.
Muchas veces no nos hemos sentido satisfechos con la posición que tenemos, sea económica o social en la iglesia. Muchas veces, Señor, renegamos y nos quejamos. Señor, te pedimos perdón, porque ninguno de nosotros merece absolutamente nada. Es gracia pura, oh Dios. Es misericordia extendida hacia nosotros. Hoy, Señor, nos postramos en tu presencia y te decimos gracias por tu perdón, por tu gracia, misericordia, amor inagotable. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, esta es nuestra vida. Tenemos todos nosotros más de lo que merecemos, porque todo es tuyo. Y lo único que hacemos es que de lo recibido de tu mano simplemente damos, no más. Todo es tuyo, Señor. Eres el soberano, el Señor, el Todopoderoso. Así que, Señor, esta vida te la damos, Señor. Todo lo que somos. Y toma de nuestra vida, oh Dios, lo que quieras, porque eres el soberano, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos por demandar que nos debería ocurrir esto o aquello. Perdónanos por darte instrucciones sobre cómo deberías obrar. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a vivir agradecidos en todo, siempre gozosos, orando sin cesar, porque esa es tu voluntad. Y hoy te decimos precisamente, Señor, entonces que se haga tu voluntad y no la nuestra. Aquí estamos, rendidos a tus pies, humillados, Señor, y agradecidos contigo. Bendito sea tu santo nombre y que Cristo sea exaltado siempre.